mis amigos, vamos a comenzar entonces, ya lo habíamos anunciado hace un ratito nomás, hace nada, en nuestros titulares, que vamos a estar con nuestro especialista tocando un tema súper interesante, así es que le damos la bienvenida. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Es el doctor Gustavo Ortega, es consultor en salud pública. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y que nos permite estar algunos sábados pues en contacto con el público y permitiéndonos llevar un mensaje siempre a nuestras familias que están atentas al contenido del programa y por supuesto hacernos presente con ese saludo a todos los papás, que Dios los bendiga, que tengan esa posibilidad de ser conductores de familias. En un hogar bien constituido pues va a tener importancia radical y trascendente la imagen, la figura paterna, y es por ello que agradecemos a Dios por los padres que nos brindan, por los padres que tenemos en las familias y permiten salir adelante a las mismas. De todas maneras, así es que hacemos el saludo extensivo. De todas maneras empezamos el día porque es un día en el que va a estar muy dedicado también hacia nuestros papitos, pero hoy vamos a tocar un tema súper interesante del que también pueden ser afectos nuestros papitos, ¿no, doctor? Vamos a estar hablando acerca de qué riesgos implica sufrir una neumonía, una enfermedad que es muy latente y muy característica en la temporada de frío, ¿verdad? Así es, y sobre todo en el caso de los papás, porque todavía muchos de los papás son los que presentan pues el estar presentes, haya frío, haga calor, en cualquier temporada en la parte laboral. Pero, sin embargo, esta es una afección del parénquima pulmonar que es de origen infeccioso, inflamatorio. Infeccioso porque permite que la entrada de virus, bacterias, hongos y parásitos en el pulmón generen un proceso inflamatorio y que este evidencie, pues, con lo tal, signos y síntomas que pueden poner en riesgo no solo la vida de la persona, sino de la familia en general, pues es altamente contagiosa cuando no sabemos controlarla, cuando no sabemos registrarla a tiempo ante los especialistas de salud y por supuesto trae consigo también la alarma, la sensación de alarma, el ver un cuadro de estos, sobre todo en extremos de la vida, menores de edad, adultos mayores, también en personas inmunocomprometidas, también en personas con otras afecciones, hipertensos, diabéticos, también en personas que de alguna manera están en contacto, por ejemplo, con algunas sustancias como el alcohol y el tabaco, pero no solo ello. En la periferia de nuestra ciudad todavía hay personas que cocinando a leña o con bosta, por ejemplo, se permiten tener un ambiente cargado y poco oxigenado, y en el cual este material particulado puede ser de radical importancia a la hora de presentar la enfermedad y ser, pues, determinante en la gravedad de la misma. Claro que sí, doctor, súper importante, ¿no? Y en este caso, uno de los puntos que usted comenta, ¿no? De saber identificar a tiempo y no la automedicación, ¿no? Porque a veces uno puede decir, bueno, eso es un resfrío o es algo que se me está complicando, me automedico y luego las consecuencias son terribles. Como bien usted lo dice, es una enfermedad que si no es tratada a tiempo, pues puede llegar a ser mortal, ¿no? Así es. Súper complicado. ¿Hay tipos de neumonía, doctor? Sí, tenemos varios tipos de neumonía, pero los principales se dividen en dos, básicamente. La neumonía adquirida en la comunidad, que es la que podemos padecer en cualquier momento, cualquiera de los ciudadanos que no se encuentra en un hospital, y la intrahospitalaria. Esta que está asociada no solo a la presencia de gérmenes multidrogoresistentes, sino también a procedimientos que se realizan dentro de los hospitales, como son la intubación, la colocación de una sonda nasogástrica, orogástrica, y que va a permitir pues que sea de mayor facilidad la presencia de algunos gérmenes que son potencialmente mucho más agresivos que los que se adquieren en la comunidad. Sin embargo, cualquiera de estas dos formas puede traer una alta mortandad, como ya dije, en niños pequeños y en adultos mayores mayormente. Pero no descuidar la adultez media, porque también de no recibir, como bien lo ha referido, un tratamiento oportuno, puede llevarnos a consecuencias fatales. De todas maneras, doctor, ¿qué síntomas son los que presenta una neumonía? ¿Cuándo es que debo decir, acá está pasando algo? Lo fundamental es que todo proceso infeccioso va a traer siempre un cuadro febril, que en algunos casos puede no darse, puede darse todo lo contrario, un cuadro de escalofríos, pero es parte de ese mecanismo de compensación. Lo segundo es que tenemos dificultad para respirar.
porque no olvidemos que hemos dicho que es un proceso infeccioso inflamatorio, es decir, el parénquima pulmonar ha sido tomado al extremo de crear abundantes secreciones, las cuales tienen que ser expectoradas. Y al no ser expectoradas, esto pues trae la dificultad respiratoria, es decir, la sensación de falta de aire, ¿no? Y al traer esa sensación de falta de aire, pues trae cuadros de astenia, adinamia, cansancio, somnolencia, expectoración, como ya dije, en algunos casos con una flema de característica especial, abundante, puede ser verdosa, amarillenta, pero que en muchos casos no se puede eliminar. Y esto se agrava cuando también hay antecedentes de otras patologías, otras enfermedades, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o cuando también hay la presencia de bronquiectasias en el paciente. Y esto pues trae consigo que tengamos a bien realizar un examen auxiliar que es bastante sencillo, la radiografía simple o estándar de tórax, que va a permitir ver dónde está enfocado el bichito o los bichitos y determinar pues la gravedad de este cuadro, ¿no? Y claro tengamos a bien realizar un abordaje oportuno, realizar la medicación necesaria y, si es necesario, la rehabilitación respiratoria concerniente, ¿no? Claro que sí, doctor. Súper interesante el tema que estamos tratando. Antes de continuar con la entrevista, pues les hacemos recuerdo de que ahí en pantalla está apareciendo el número de WhatsApp para que puedan ustedes, nuestros queridos televidentes, hacer las consultas respectivas al doctor. Él va a estar hoy respondiendo alguna de sus preguntas. De todas maneras, lo vuelvo a decir, es el 913-162-653. Así es que por ahí ya saben, todas las consultas relacionadas con los riesgos que puede implicar el sufrir una neumonía. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para una neumonía? Ya hemos hecho entonces el diagnóstico principal con una radiografía, hemos hecho una evaluación, hemos visto si hay sibilantes, roncantes, crépitos, subcrépitos, todo, hemos determinado todo en ambos campos pulmonares y luego procedemos a evaluar otro detalle. También tenemos que evaluar si este paciente es alérgico a algún medicamento, si tiene algunos antecedentes patológicos como los que hemos mencionado, EPOC, asma, bronquiectasias, es hipertenso, diabético, insuficiente renal de pronto, también lo evaluamos. De pronto también si es inmunosuprimido, si es trasplantado, si tiene algún cuadro paralelo. Todo eso ya ha sido evaluado. Una vez que ha sido evaluado, empezamos a determinar el tratamiento que puede ser, o en el caso de ser de origen bacteriano, un antibiótico. Un antimicótico en el caso de haber sido abordado estos pulmones por algún hongo que está en el medio ambiente. Pero también, si es que se trata de un cuadro viral, pues daremos algunos fármacos adecuados para ello, basándonos mayormente en sintomáticos. Lo mismo daremos si se trata de algún parásito, para que este antiparasitario pueda ser el ideal. Ahora, hay detalles que yo refería, ¿no? Alérgico a algún medicamento, sí, hay que referirlo, hay que recordarlo. Alergia que haya sido debidamente acreditada o siempre ayuda alguna característica que el paciente nos pueda dar respecto a esa alergia presentada. Otro detalle muy importante es que tenemos que ser cuidadosos con algunos de los medicamentos que damos, porque, por ejemplo, en algún caso se pudiera dar algún fármaco del grupo que se llama los aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, que suelen ser de utilidad múltiple, pero que van a tener una característica, una curiosidad. Son ototóxicos y son nefrotóxicos, es decir, que dados en dosis abundantes pueden incrementar daño al aparato auditivo y daño pues al riñón, exacerbando otra patología o manifestando otra patología añadida ahí. Respecto a los antibióticos, estos se tienen que dar con receta médica, en la dosis indicada, con el horario establecido. Si es que es posible, el médico tratará de que sea una dosis cada 24 horas. Si es que no es posible, habrá que acudir al establecimiento o, de no ser posible, quedarse internado para recibir el tratamiento lo más adecuadamente posible. No solo se da ello, sino también vamos a ir por los sintomáticos, los antiinflamatorios y o los antipiréticos si fueran necesarios, es decir, vamos a necesitar bajar la fiebre también. Si es que hay congestión nasal, daremos algún antihistamínico que sea de utilidad
y que permita a la persona de alguna u otra manera disminuir esa congestión nasal. Para dar un antihistamínico también o un descongestionante nasal o esos productos que están asociados, el nombre comercial y dice antigripal, exacto, tenemos que tener en cuenta también un detalle muy importante. Preguntar a la persona en qué trabaja usted, cuál es su horario de trabajo. Si es que esto es importante, sí lo es. ¿Por qué razón? Porque puede que se trate de un chofer, puede que se trate de un conductor de maquinaria pesada o algún trabajo nocturno que vaya a tener como consecuencia el exceso de concentración. Y si no es posible esta concentración, pues eso va a ser más aún cuando se le administre un antihistamínico, porque va a crear cierto grado de somnolencia y esa desatención puede traer otra consecuencia que también hay que prever. De todas maneras, o sea, el tema de la automedicación es súper importante, doctor, ¿no? Definitivamente. Le comento de que ya hay una consulta por parte de una de nuestras televidentes. María nos dice, ¿cuánto tiempo se puede tener una tos y determinar que no es peligrosa, doctor? Perfecto. El proceso de tos, como se dice, a los 15 días tiene que ser ya revisado con ayuda de un especialista, con ayuda de exámenes auxiliares, como por ejemplo un BK de esputo, que permita descartar que al margen de que haya sudoración nocturna, dificultad respiratoria, sea pues un proceso ya de tuberculosis. Punto 1. Punto 2, un proceso de tos hay que evaluarlo como tal. Si no hay secreción, si de repente se presenta solo cuando hay una disminución de la temperatura, si se presenta cuando estoy trabajando en un ambiente, por ejemplo, donde se usan bastante los techos de cielo raso, que se llama, deberemos prever cómo está ese ambiente allí arriba. ¿Cómo está el ambiente de donde estoy, donde me encuentro, si es material prefabricado también? Claro. ¿Cómo está el ambiente si tengo mascotas, peluches y en mi entorno estos elementos pueden generar cuadros tusígenos o de estornudo de tipo alérgico? Entonces, ante la presencia de estos elementos, puedo hacer un descarte también, no solo con un neumólogo, sino con un alergólogo, para prever y diferenciar si se trata de un cuadro infeccioso o se trata de un cuadro alérgico. Exacto, entonces ahí va respondida, ya cumplida la pregunta para nuestra querida televidente María. Tenemos ahora una consulta de Fernando, doctor. Él nos comenta de que trabaja en una zona de pillones, o sea, a mucha altura, y tiene una afección. Dice que él tiene una mucosidad de color verde que trata de expulsar por la nariz, pero que sale con sangre. Este proceso él ya lo tiene casi un mes, más o menos. Dice que tiene mucho estornudo y lagrimeo, pero no tiene fiebre. Perfecto. Quisiera saber más o menos hacia dónde se dirige lo que tiene. Ahora, hay dos detalles. En neumonía también podemos presentar tos con expectoración, es decir, con una flema rojiza, rumbrosa se llama. Puede ser, no hay que asustarse. Sin embargo, él nos refiere que trabaja en una zona de altitud extrema, que es Pillones, pero que tiene un clima también extremadamente seco. Frente a ese clima seco, nosotros tenemos que prever algo. Puede que haya fragilidad capilar a nivel de la pirámide nasal, de la nariz. Y eso hace que al sonarse la nariz, al estornudar, pues haya la ruptura de alguno de esos vasitos y permita la emisión de sangre. No hay que asustarse si es que esto no llega a ser cuantioso. Y si no es cuantioso, también veremos en un primer instante de hacer un taponamiento nasal y en un segundo instante acudir a un otorrinolaringólogo para ver si hay necesidad de cauterización de esos vasitos ante la repetición de esa signología. Muy bien, entonces ahí está para nuestro querido amigo Fernando. Tenemos otra pregunta, doctor, de Marco. Marco nos dice que su mamita tiene 76 años, ella padece de diabetes y cada vez que se resfría dice que se siente muy mal por varios días con ronquera y con malestar. Tal vez hay alguna recomendación que le pueda dar para su mamita. Cada vez que se despierta hay ronquera, dice, ¿no? Dice que varios días que se resfría se siente muy mal y está siempre con ronquera y con malestar.
Perfecto. Ahora, ahí podemos evaluar de manera general, siempre está de por medio la visita al médico especialista. Sin embargo, podríamos ver, si hay ronquera, hay la dificultad para expectorar alguna secreción, podemos dar lo que se llamaría un fluidificante de flemas, que tiene que ser también medicado y precisado en la dosis exacta para evitar cualquier daño. Un fluidificante como la acetilcisteína, dada en la dosis indicada, podría mejorar el perfil de esta persona. No olvidemos que una de las recomendaciones también que podríamos dar en cualquier cuadro respiratorio es la ingesta de líquidos tibios abundantes. Estos líquidos van a permitir también despejar un poquito la congestión a nivel orofaringeo y a nivel de la nariz. Esto va a permitir también tener un detalle, un cuadro allí. Podríamos también evaluar a esta paciente con un médico neumólogo, un médico otorrino, para ver en qué lugar está el problema. Esa ronquera pudiera ser también un proceso producto del material particulado que respiramos a cada nada en nuestra ciudad y que estamos descuidando lamentablemente, y eso es lo que no hemos tenido en cuenta cuando deforestamos la campiña, cuando deforestamos alguna zona, algún parque, alguna avenida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso permite también decir, podemos llevar a ustedes un programa de desarrollo, pero ese desarrollo tiene que ir de la mano de nuestras autoridades para permitir un clima saludable, donde haya menos polución ambiental, permita menos reacciones alérgicas, menos enfermedades respiratorias, y por supuesto también se permita hacer un efecto medioambiental más saludable, y no con el extremo frío que estamos padeciendo en estos últimos días, y que obviamente nos dice usar cafarenas o elementos de cuello alto, chalinas, tratar de cubrirnos la boca si es que vamos a estar expuestos a un medio ambiente un poquito agresivo, no necesariamente con una mascarilla, puede ser con la misma chalina o la cafarena, que nos va a permitir llevar o tener una mejor llevar de mejor manera este clima un poco aciago que nos toca vivir en este tiempo. Claro que sí, doctor. Entonces ahí está. Gracias, querido Marco, por estarnos sintonizando y por tu pregunta. Ahora, Selene nos hace una pregunta, doctor. Ella nos dice de que fue operada de un pulmón y su consulta es si puede darle una pleuresia de nuevo. Ella es de Ica, nos está viendo desde Ica. Saludos para ella. Un abrazo y saludos para Ica. Fue operada de un pulmón. De un pulmón. Sí, de un pulmón, y ella quiere saber si es que le podría dar una pleuresia de nuevo. Ya, la pleuresia es una patología distinta, pero obviamente al tener de pronto el seccionamiento, la extracción de un lóbulo pulmonar, siempre vamos a tener la capacidad ventilatoria disminuida. A eso se pueden sumar cuadros como las bronquiectasias, que pueden traer consigo cuadros infecciosos que van a despertar prácticamente con mayor facilidad cualquier eventualidad tendiente hacia un cuadro neumónico. Entonces, lo fundamental allí es tener controles cada cierto tiempo. Después de esa operación debe haber tenido un control mensual, un control trimestral, un control cada medio año. Esto hace que sea un poquito más vulnerable, pero que de alguna manera con los cuidados respectivos y con la visita al especialista vaya a tener un mejor perfil de salud. Muy bien, perfecto. Entonces ahí está para nuestra querida amiga Selene. Doctor, una pregunta que va por mi parte. Tal vez ha escuchado mucho esta tendencia, esta moda hay que ahora de los vapers, los cigarrillos electrónicos, y que justamente muchos jóvenes han empezado a sufrir de la neumonía a causa de los hongos que genera este tipo de aparato, ¿verdad? Así es. No, este tipo de dispositivos tiene pues su consecuencia, y es una digamos así, una colonización por parte de un germen que es bastante sencillo, que estaba ahí como ubicado, pero cuando ve este cuadro de, digámoslo así, de erradicación de otros gérmenes, empieza a crecer la candidiasis, ¿no? Es por ello que no solo con los vapers, sino también con estos elementos llamados los inhaladores, uno tiene que tener mucho cuidado. En el caso de los vapers, preferible evitarlo porque no es una solución, dado que igual estamos expuestos a la nicotina que puede estar allí. Lo segundo,
En el caso de tener la medicación de algún inhalador, producto de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma o alguna otra patología en la cual el neumólogo o el médico internista vaya a prescribirla, nosotros tenemos que hacer un uso responsable de este dispositivo. El dispositivo se higieniza antes y después de su uso, primero que nada. Segundo, se realizan colutorios, enjuagatorios de la cavidad oral después de haber instalado o instilado los PAF producto de este inhalador. Claro. Se enjuaga la boca justamente para prevenir cuadros micóticos. Ajá. Y que de alguna u otra manera, en cualquier momento, por algún motivo de inmunosupresión, pudieran introducirse hacia pulmones y generar otro cuadro mucho más amplio y mucho más peligroso. Muy bien, doctor, agradecerle muchísimo. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales ya entonces sobre la neumonía? En el caso del tratamiento, hemos dicho ya que este debe ser indicado en horas y en días y cumplirlo a cabalidad. No cambiar un tratamiento vía oral por uno vía endovenosa o vía intramuscular solo por requerimiento del paciente, sino hacer caso o estar al pendiente de la indicación del médico. Lo segundo, si se dan sintomáticos, también estos sintomáticos tienen que tener un detalle importante de dosificación y de días administrados. Recordemos que una de las consecuencias también de la instalación de lo que vienen a ser los antiinflamatorios es que pueden traer como consecuencia enfermedad renal. Y esto también es otro daño paralelo que se puede generar si es que nos administramos antiinflamatorios de manera indiscriminada. Lo tercero sería una vacunación efectiva contra influenza y contra neumonía, contra el neumococo, ¿no? Esa vacunación va a permitir disminuir los cuadros de neumonía, vamos a atacar determinados agentes infecciosos y esto va a permitir que al estar expuestos a la posibilidad de hacer un cuadro neumónico ya contemos con defensas para estos dos gérmenes fundamentales y vamos a tener un perfil de salud mucho mejor. La vacunación comienza desde niños. En adultos mayores es también requiriente, dado que son más lábiles a sufrir este tipo de infecciones o procesos inflamatorios. Lo fundamental también es líquidos abundantes tibios y algunos otros elementos que en la cultura o el saber popular se nos recomiendan, como bebidas calientes de orégano, de eucalipto, la miel sin polen con un poco de limón, la deliciosa cebolla asada también pueden fortalecer el tracto respiratorio, pero de alguna u otra manera lo importante es: voy al médico, recibo un tratamiento y pedirle, sugerirle o solicitar al médico una segunda visita de control. Esto va a permitir que el médico evalúe el eje, signos y síntomas con respecto al tratamiento y a los cuidados propios de la persona que ha sido atendida. Si esta persona ha sido atendida y tengo un control de acá 15, 20 días, pues acudo para ver si ya estoy libre y de alguna u otra manera no puedo contagiar o no puedo reinfectarme con este cuadro, con los cuidados que la temporada de frío nos exige. Claro que sí, doctor. Bueno, le comento que hay muchísimas preguntas que siguen llegando al WhatsApp. Vamos a responder una última pregunta, doctor, antes de terminar la secuencia. Ada nos pregunta: ¿cómo prevenir la neumonía en los adultos mayores? Bien, en los adultos mayores lo fundamental es vacunación contra el neumococo y contra la influenza, primero que nada. Segundo, bebidas tibias. Tercero, protegerlos de la mejor forma en cuanto al abrigo. Cuarto, de presentar algún signo o síntoma respiratorio, comenzar con sintomáticos y evaluar la posibilidad pronta de llevarlo a un especialista para que éste haga uso no solo de un examen auxiliar que hemos dicho que es tan sencillo como una radiografía, sino también que permita con su auscultación, con su evaluación del paciente propiamente dicho, pueda dar un diagnóstico adecuado y tener pues esta participación mutua de la simbiosis paciente-médico, médico con la enfermedad. El médico es el encargado de hacerse cargo de la enfermedad que pueda padecer nuestro paciente.
Muy bien, doctor, agradecerle infinitamente por esa entrevista, ha sido súper interesante, hemos podido responder varias consultas de nuestros televidentes. Doctor, por favor, haga la invitación a todo nuestro público, cómo es que pueden ponerse en contacto con usted para cualquier otra consulta que necesite. Un abrazo nuevamente a nuestros televidentes por el Día del Padre, que Dios me los bendiga y los tenga siempre con salud. Podemos estar en contacto a través del 95-937-0460, un mensaje de WhatsApp es lo que yo respondo y puedo devolver la llamada. De otro lado, estamos en redes sociales como Gustavo Ortega Huamonte, servidor de Dios y de las damas, por supuesto. Muchísimas gracias. Entonces, este ha sido nuestro especialista, el doctor Gustavo Ortega. Él es consultor en salud pública y ha estado hoy respondiendo todas nuestras preguntas acerca de los riesgos que implica el sufrir una neumonía. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente día. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en el programa.